hoy te cantan con pasión, que estés recios y sanos en el mundo, en Sion. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Bueno, hola a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, que estamos de todo el mundo. Bienvenidos en Bonora a nuestro primer encuentro de Encuentros Ahad, Musafires y Balabayes. Shalom y bienvenidos a todos. Buenas tardes en Israel. Es un grande placer tener tanta gente que tienen un interés para el latino, para el judeo español. Buenas tardes a todos. Antes que todo, muchas gracias a Liliana por esta iniciativa muy honrosa y muy bendicha. Hola, hola, bienvenidos todos. ¿Cómo estás? Qué alegría de vervos tantos aquí presentes. 100 personas y más quieren entrar. Hoy, qué alegría. Yo soy Jenny Lannery Fresco, de familia judeo-española de Estambul. Yo, siendo la más aedada de vosotros, yo vos diré que empecé con mi amor mueva, entonces mueva amor por el latino. Buenos días, buenas de mañanas, buenas tardes, buenas noches. Qué alegría ver tantas caras conocidas en Panamá, en México, en Argentina, en Israel, en muchas ciudades de los Estados Unidos, Florida, Seattle y Los Ángeles. Para hacer lo que estamos haciendo, también este encuentro del Zoom, cada uno de nosotros es un poco de Yuja. Y me parece que lo más bueno es que debemos quedarnos cada uno de nosotros y de las instituciones con un poco de este carácter que tenía o que tiene Yuha. Porque este hombre siempre alcanzaba de hacer cosas que otros no podían y no tenían la mínima posibilidad de hacer. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros. Hace 200 ajades nos saludábamos de la misma manera. Qué alegría estar aquí y vosotros que estéis aquí. Y verdaderamente una alegría de que esto era una idea que yo tenía años y años de hacer una cosa, de que tengo tantos amigos que hablan la lengua por el mundo que yo decía, quiero enjuntar como si estuviéramos en un café. No podemos fiestar aniversarios y cumpleaños en juntos. Estamos en países diferentes, a horas diferentes. Ama, no me venía el laboro, achaques de cada día, la familia y todo esto. No puxaba tanto.
Ama, como muchas veces decimos, el tiempo negro de la pandemia fue en todo el mundo. Ama también tuvo sus cosas de que ya no tenía de salir a laborar y estábamos aquí cerrados en las casas y pensé, este es el punto. Ama, ¿a quién voy a demandar si esto es una buena idea o no? A mi querida, a mi adorada Rachel Amado Bornik. Y ella fue la primera a la que yo mandé una letra y dije, tengo de hablar contigo de que tengo una idea. Y ahora, 200 programas después, estamos aquí. Si ella me decía, no, 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 esto no era buena idea, no íbamos a hacer ninguna cosa, puede ser fin ahora. Ama, estamos contentos de fiestar esto y voy a aprovechar este momento para recordar a amigos que nos dieron su ayuda y que ya no están con nosotros, como la querida Tamara Alexander, que es de las primas que también dijo que sí, con mucho entusiasmo a los encuentros, Matilda Cohen Sarano y Moshe Shaul que pedimos, estos tan queridos amigos nuestros que fueron musafires destacados en nuestros encuentros de Alja. Ama, como cada semana tengo de partajar con vosotros antes de continuar, tengo de partajar mi ecrán. Ya sabemos, estamos en el encuentro 200, hemos 14 instituciones al día de hoy, muy orosos de que todo, muy orosa estoy yo verdaderamente que todas estas instituciones nos dan un balabay, una balabaya para hacer los encuentros cada semana. Ama, en primero, lo de cada semana. La semana en viniente vamos a tener el 201, claro que sí. Y esto va a ser con nuestro querido Aldo Sevi y su convidado Albert Ana, que está aquí con nosotros, ya lo vide. Y ellos nos van a hablar de una vida de creatividad en ladino. Esto será como Balabay, como dije, Aldo Sevi, que representa a la revista Aquí Jerusalén. Bueno, también si querés mirar los 200 filmes que vamos a tener el día de hoy, debes entrar en nuestro canal de youtube.com/Sefarad y ahí vas a topar todos los programas, mismo este, al punto que va a escapar. Si nos querés dar una ayuda, una colaboración para continuar, como se decía hace unos punticicos, a los 500 puede ser. Vos regraciamos muy mucho de estas colaboraciones. Debes entrar en sfarad.com/encontros y vas a topar la manera de hacernos llegar vuestro ayuda. Ama, también no solo parás, es lo que queremos. También nos da mucho ayuda cuando entras en el canal de YouTube y metes me place, dedico ancina, si haces comentarios, si partajas con otros y si vos enregistras en el canal. Esto todo nos ayuda a que los filmes se vean en más lugares y nuestra cultura sea más difusada. Y ahora sí, vamos a empezar a la fin nuestro encuentro especial del programa 200. Como decía, la prima persona que me dijo, sí, sí, qué buena idea es mi querida Rachel Amado Bornik. Y a ella la quiero saludar con un abrazo y un beso grande, 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 casi que lo sientas, que estoy ahí contigo. Merci muy mucho, querida Liliana. Y qué alegría de llegar a este día. Viendo el video del primer encuentro, estamos un poco más manseros allá. Qué hermosura de visual que afrontaste para la cantica. Qué hermosura y qué voz maravillosa que tienes. Merci mucho todo por, ya te voy a regraciar más con detalles. Qué grande placer ver a todos aquí. En Juntos hoy vamos a fiestar este aniversario muy importante, el número 200 de nuestros maravillosos encuentros de Al-Had. Liliana ya nos
ya nos indicó que va a ser una fiesta muy alegre, que nos va a traer mucho placer y meter muchas sonrisas a nuestras caras, lo que tenemos mucho de menester en estos días de ansias y tristezas que hay en el mundo. Antes de nada, quiero felicitar a Liliana y Marcelo Benveniste por haber fundado y dirigido esta maravillosa serie de encuentros en ladino. Y también regracio a ellos por los momentos interesantes, instructivos, placientes y divertientes que pasamos en estos cabos 200 encuentros. Yo que les dé muchos años más de vida y salud a ellos y nos dé a todos vosotros también para que podamos juntos marcar y fiestar muchos más de estos aniversarios. Os quiero dar un poco de la historia de estos encuentros, como ya ha dicho Liliana un poco. Creo que vos acordáis, en los días finales de marzo de 2020 empezó la pandemia de este maldito virus corona. Todos empezamos a quedar apresados en nuestras casas, muertos de usar de aferrar esta malatía que se estaba expandiendo por todo el mundo y matando miles de personas en cada país, y mismo queridos y conocidos nuestros entre ellos. Salir a la calella, ir a mercar los menesteres para casa, era con las máscaras y siempre con grande miedo. A este sujeto topé en los mensajes de aquellos días en Ladino Comunidad 1 de Liliana, del 29 de julio 2020, avisándonos la muerte del señor David Galante, que había sobrevivido la Shoah, fue matado por la coronavirus de COVID. En 2011, cuando el grupo de Ladino Comunidad visitó Buenos Aires, habíamos conocido al señor Galante de bendita memoria. El 17 de junio 2020 era uno de estos días de encarcelamiento en casa, cuando recibí un teléfono. En primero, como dicho Liliana, me escribió, después me llamó de teléfono. Fue seguro muy hermoso hablar con mi amiga. Sí, ainda mejor fue la razón que me había llamado. Rachel, me dice ella, tengo una idea y quiero saber qué piensas. Marcelo y yo pensamos de empezar un programa vía Zoom para conversar en ladino. Queremos hacerlo una vez a la semana. Mejor será en Alja, por modo que los que laboran van a estar libres. Y me dio a entender cómo iba a ser. Cada programa iba a tener un balabay y un musafir. Cada organización y institución que se interesa en el avanzamiento del ladino va a mandar un representante para que sea balabay. Y estos con Sirá y a sus turnos van a tener un musafir con quien conversar sobre un sujeto de sus preferencias, etc. Hasta ahora todos ya conocen el sistema, ¿no? Esto fue, pero no podemos meter el punto aquí. En primero, nos acordaremos que en 2008, Liliana y Marcelo ya habían fundado sus excelentes sitios de Sefarad, que es sefarad.com, noticias del mundo sefaradí, y ya eran expertos de la tecnología de Internet. Del empecillo, ellos juntos se dedicaron a hacer y hicieron todo lo menesteroso para asegurar la reushita de los encuentros de Al-Had. En primero contactaron e invitaron a las instituciones a participar. Empezamos los encuentros con 8 organizaciones representadas. Me parece que me acuerdo cuáles eran. Seguro el Centro Sefarad, el Centro Cultural Sefarad de Marcelo y Liliana en Argentina. No es un orden de ninguna significación, solo lo que me acordé, me parece.
el Instituto Salti, no sé si era Instituto d'Ainda, puede ser era el Centro Salti, Ladino Comunità, aquí estamos de Francia, el Centro Sefaradí de Estambul, Voces de Jaquetía, la Universidad de Ben Gurion y Ladino 21. Me parece que estos eran los 8 en primero y a vagar, se ayuntaron más y hoy tenemos 14. Por esto es que el torno de cada balabay no viene tan ocurrido ahora como era al principio. También cada vez, a menos que estén en viaje o ocupados con otra obligación, Marcelo y a veces Liliana también dirige todo lo técnico en los encuentros. Y Liliana no solo que hace las introducciones en cada encuentro, pero también aparece en los tornos y decina y apronta el reclamo para cada encuentro. Hoy es ocasión de regraciarlos a ellos en dándoles un grande aplauso. ¿Ves? Si estamos en mute, ellos ya van a ver nuestras palmas. También, como ya ha dicho Liliana, vos recordaré que cada uno y uno de estos, todos los encuentros pasados están en YouTube y y los venideros también estarán disponibles en YouTube casi al momento que se escapa de registrarse en vivo. Así que ayer yo me metí a ver el primer encuentro, como el que viste un poco antes. Recordaré que este tuvo lugar el 9 de agosto de 2020. Y ese programa era principalmente para dar a conocer el proyecto de encuentros, junto con los representantes de aquellas 8 organizaciones. Os recomiendo de verlo si en caso no lo visteis, o mismo si ya lo tenías visto. Todos estamos un poco más jóvenes. Y yo tuve el honor de ser la primera balabaya en el segundo encuentro y mi musafir fue el descansado Moshe Shaul, que fue una persona que era el pionero par excellence, creo, de la revitalización, del revivimiento del ladino. Si empiezo a contaros lo que fue y lo que elaboró Moshe Shaul por el ladino, no va a haber tiempo más para nada. Solo mencionaré que la idea de tener un grupo de correspondencia de ladino en Internet vino de Moshe Shaul. Y fue él el que me inspiró a fundar Ladino Comunità. En el primer encuentro en YouTube, hablé yo y entre otros, mencioné que yo colaboraba con el rabino Nissim El-Nekavé para meter dichas sefaradíes y cuentos de Johá en el boletín La Voz Sefaradí de la Hermandad, que es el Sephardic Jewish Brotherhood. El Jajam El-Nekavé inventaba estos cuentos él mismo por razón de tener una relación con la perashá de la semana. Los hacía de una manera que tenía alguna relación, o de verbos o de pensamiento con la perashá de aquella semana. Por eso, ahora yo voy a terminar mi introducción enmeldando uno de estos cuentos. Solo no me demandéis con cuál perashá es que tenía de ver este cuento. A mí este cuento me hace acordar de la dicha sefaradí que usaba mi madre mucho. Si te dan, toma, y si te jarban, fuye. El cuento es así. Johá siempre metía las paradas aliento sus calzados, o chapines, como decimos en Izmir, para que no se las roben. Un día, caminando por la calella, encontró 2 ladrones que querían robar su moneda. Le demandaron, Johá, ¿dónde tienes las paradas? Johá les dijo, buscarme, yo no tengo paradas. Buscaron los yepes, que las aldequeras,
por aquí, por allá, no toparon nada y yo ya estaba muy contenta de sí porque los ladrones no toparon las paradas. Cuando un ladrón le dijo al otro, le daremos una buena jaftonada, lo agarraremos a este por no tener paradas. Entonces, Joja les apuntó, les señaló al pie y les dijo, de ainda no buscasteis bueno, buscad un poco más. Y ahora, con sonrisa en vuestras caras, le daré la palabra de nuevo a nuestra Balabaibashi, Liliana. Merci, merci. Merci, me acuerdo tanto de aquellos días. Tuvimos una reunión de Zoom, los 8 que recogí en primero, a ver qué pensaban y todos me dieron la buena palabra, qué buena idea. Y esto es bueno, de un penserio, hoy tenemos 200 programas, sujetos maravillosos que cada balabai con su musafir o su musafira nos dan a conocer. Verdaderamente es un tesoro. Me pienso que yo siempre me demandaba, tenemos libros y cuentos y esto es maravilla. Yo tengo una biblioteca grande con cuentos, historias, libros de todo modo en judeo español. Ama decía, ¿cuándo le voy a dar a meldar a mi hijo, a mi nieto, un libro de estos? No vas a ver cómo se pronuncia esto, cuál es al oído, cómo viene. Y pensé, hay que dejar muchas cosas enregistradas, que las nuevas generaciones un poco puedan sentir diferentes modos de la lengua, como se habla en Izmir, qué palabras usan o en Estambul o en Bulgaria o en Israel, en muchos lugares y es diferente, ama todos nos entendemos en el Marocco, todos nos entendemos buenos a la fin y tenemos tantas cosas en común. Así que, Rajelika, te gracio muy, muy mucho este raconto y tu consejo, que fue la primera palabra que tuve y esto me dio autorización de continuar a decirlo a otros. Me siento Eh, honorada que fue a mí que me llamaste. Merci mucho, querida. Quiero deciros que seguro el programa de hoy va a ser un poco más largo. Tenemos muchas cosas, muchos musafires hoy invitados. Tenemos unos cuantos balabais unos cuantos quiero decir, que por una razón u otra no van a estar hoy con nosotros, ama están seguro cada semana que les viene su turno aquí con nosotros y tenemos que decir que de falta que no sean ellos, todos están buenos, ama tenían una otra cosa que hacer compromisos el día de hoy, ama siempre están con nosotros. Y también quiero agradecer, como dijo Rachel, de los 200 programas, la mayoría estamos Marcelo y yo aquí. Ama, cuando tenemos menester de alguna cosa de salir, o en vacaciones o por compromisos con familia y esto, tuvimos el grande mazar que muchos amigos nos vinieron a reemplazar muy hermosamente. Entre ellos debemos de contar a Brian, claro, a Brian Kirchen, a Jay Kohenak, a Lil Baum, a Nessie Altaraz, a Kenan Cruz Chili y a Ken Fredholm. Estos amigos hicieron un labor muy hermoso las veces que nosotros no pudimos estar en los encuentros y les mandamos muchos besos a todos ellos que nos dejan un poco de aire para usar el día de Ahad. Aquí no se labora, ya sabemos en Israel es día de laboro, en otras partes del mundo es día de estar con la familia y a nuestros hijos y nuestros nietos saben que día de Ahad no se puede venir a comer a casa de los nonos. Solo se puede a partir de la merienda. Estamos aquí para todos vosotros de corazón. Vamos, como decía, no todos los balabais
y las balabayas pueden estar con nosotros hoy, ansina que de aquí estamos, que la balabaya casi todas las veces que le toca su turno es Jenny Lanerí. Jenny está con un compromiso, ansina que su otra persona que siempre da ayuda a aquí estamos, que es Lionel Cohen, Moza apareció un filmico con un saludo por la parte de aquí estamos de París y también una cantica hermosa que hizo el coro que appartiene a la organización y lo vamos a sentir ahora. Queridos amigos y amigas, primero, nuestra asociación Aquí estamos de París en Francia, queremos saludaros a todos que estáis presentes en este día de aniversario. Y queremos regraciar a Liliana y a Marcelo Benveniste por este labor tan importante que hacen para que quede viva nuestra lengua y nuestra cultura. Esto es también el escopo de nuestra asociación que fue fundada en el año 1998 por Jean Carasso, de bendita memoria. Algunos de vosotros lo conocieron muy bien. Estamos pensando también a Karen Sharon, a Rachel Bortnik y seguro a Marie-Christine Varol, entre otros. Después de Dori Benozio, le tocó a Jenny Lanerí Fresco de ser la presidente en 2011 y encima quedó hasta ahora. La asociación creció y engrandeció. Tenemos cursos de judo español, atelier de conversación y de guisado, organizamos conciertos y conferencias, tenemos una revista que se llama Caminando y Hablando, tenemos un coro conducido por la cantadera Marlene Samun. Ahora vos dejo con ella y el coro que vos van a cantar dos canticas en judo español. Ave la tu
micrófono. Bueno, merci mucho. Aquí estamos, a Jenny, a Ionel, que siempre nos vienen desde París con muy buenos encuentros. Y vos gracias muy mucho por mandarnos el filmico. Hermoso el coro, vos felicitamos. Entre los primeros 8, el grupo de los 8, podemos decir que empecimos con los encuentros de Aljar, que tuvimos nuestra reunión, que todos nos metimos de acuerdo el nombre, el día y todo esto. Estaban Rachel Amado Bonic, como ya dije, Karen Charjón, Eliezer Papo, Shmuel Rafael, Tamara Alexander de Bendicha Memoria, Jenny Laneri, Brian Kirchen y claro, Marcelo y yo. Y como entre estos primeros, tengo el honor de saludar al querido amigo Eliezer Papo el día de hoy. Primero y 200 también, Eliezer, ¿eh? Sí. Bueno, Estábamos entonces, todos más jóvenes, ¿verdad? Como dice Rachel. Solo 4 años, ama, que hemos pasado por encima. La vida. no solo la vida, la corona y la guerra y todo, así que no es ninguna maravilla que nos hicimos más viejos de lo que éramos. Bueno, antes que todo, de nuevo, muchos auguros y mucho más alto por esta bendicha iniciativa y el que nos llegó a ver este día de 200 encuentros, que nos llegue también de ver 500 y 1000 y 1500 con ayuda del Dios en salud buena. Y bueno, también para elaborar un poco el simbolismo de lo que tenéis mencionado, lo que tenéis mencionado las dos, Rachel y Liliana, es que empecemos con 8. Y 8 en hebreo significa un nuevo empecillo. Por esto el birí se hace el 80. 7 es entero, enteredad. Y 8 es un empecillo nuevo. Por esto los cristianos están celebrando sus Rosh Hashanah el 80 días después de la Navidad. ¿Por qué? Porque este es año nuevo, empecillo nuevo y tal y cual. Ahora lo de 14 en hebreo significa yad, como la yada hazaká del Rambam, el Mishneh Torah del Rambam. 14 es yad, yad es la mano es fuerza. Ansina que Hazakim Uvruchim por la iniciativa, ama lo de la iniciativa es muy kulai. Como decía mi padre decía, ¿de qué dicen que es difícil de dejar de fumar? Yo decí 1000 veces, ¿no? Ansina que siempre hay muchas iniciativas, ama lo problemático es de seguir laborando y seguir en guerras y seguir en todo modo de quiametes. En cualquier caso, para no alargar mucho, yo vos contaré un cuento de la diferencia entre la nebuá y entre la sabiduría de nuestros sabios de bendita memoria. Dicen que Eliyahu Hanaví, Zahur Letov, porque nunca se murió, sino subió a los altos cielos, y dicen en el cuento sefaradí popular, dicen que él viene siempre a atacanar todo modo de cosas. Y una vez pasó por Jerusalén, dicen, cuando el futuro Rabban Yohanan ben Zakkai ainda era mancebo. Ama ya se le pudo ver en la cara que desvalopará en un jajam grande y por esto lo reconoció inmediatamente al vuestro bendito profeta y le dijo, Eliyahu Hanaví sos, le dijo sí. Le dijo, ¿puedo yo irme contigo para me empezar la profecía? Le dijo, sí, ama con un tenai, que no demandes ninguna demandas. Le dijo, ¿cómo va a empezar si no voy a demandar? Le dijo, si quieres empezar con demandas, puedes irte a cualquier yeshiva y a cualquier bet midrash y ahí a sentarte con cualquier rubí. Ama, con el Naví no hay demandas. Dijo, pequé. Y empezó a andar con él. Y salieron de Jerusalén, vinieron a un casal chico, toparon ahí una pareja, un marido y una mujer
prove saniut con cola. El marido no tuvo ni su propia tierra para laborar, sino laboraba de argateaba en tierra de otros más. Y ellos están entrando a la casa y el profeta se comporta como si era suya. Y le dice a la mujer, traemos algo de comer. Y él le dice, bueno, lo que tengo guardado para mi marido es esto. Y él le dice, esto, se lo toma, se lo come. Le dice, ¿tenéis lugar para vos echar? Le dijo, mi marido y yo nos echamos en esta cama y esto es la única cama que tenemos. Le dijo, pashustuné, se echó. Vino el marido, le dijo a la mujer, tenemos aquí 2 musafires. Él dijo, lo que manda el Dios, está bien. Por la mañana se levantaron el bueno de Eliyahu Anabí y el futuro Rabán Yohanan ben Zakkai y están para salir y se volta Eliyahu Anabí y le dice a la mujer, con ayuda del Dios, al año venidero, a este tiempo, que tengas toda la casa al tiusti, toda la casa al revés. Lo que era de abajo que siga de arriba y lo que era de arriba que siga de abajo. Y salieron. Y Rabbi Yohanan está para demandar y, ¿cómo se llama? El Eliyahu Anabí le dio una mirada ansina peor que una dada o que una patada. Y se cayó el bueno del rabino y continuaron juntos. Vinieron a otro casal, a un casal de ricos, como un Beverly Hills de aquellos tiempos en Yehuda. Y vinieron a casa de un rico muy riquiñón, que tenía una casa grande, un palacio. Y alrededor de aquel palacio tenía una muralla alta para que no vengan los probes para demandar cosas. Y el bueno de Eliyahu Anabí, que tenía un bastón en la mano, dio con el bastón a la puerta, salió un mancebo y dijo, a estas horas, son 2 de la tarde, el patrón de la casa se echó a dormir, no se puede venir en estas horas. Y bueno, los echó de la puerta y maldiciéndolos. Y ellos pasando alrededor, Eliyahu Anabí ve que la pared, la muralla, que la muralla alrededor de la casa estuvo para caer. Y abrió las manos, dijo una tefilá y se enderechó la pared. Y el bueno de Rabban Yohanan abrió la boca para lo demandar, este le dio una mirada, cerró la boca. Cerró la boca, vinieron a otro un casal entero de probes, más peores que aquella pareja primera. Y como entraron, la gente empezaron a pelearse, ¿quién los llevará por la ciudad, por el Kiddush? ¿Y quién los llevará por la ciudad de mañana? ¿Y quién los llevará por la ciudad Shelishit? Y después de pelear, hubo más gente que los quisieron llevar que musafires, ellos son solo 2. Y al cabo les hicieron un iziafet, un banquete grande, salida de Shabbat, y ellos salieron de ahí y vinieron a otro un casal entero de ricos. Ama antes de salir del primer casal, se aboltó Eliyahu Anabí y les dijo a aquellos probes, les dijo, uno que vosotros que tenga reushidad y que adelante y que vos lleve. Y le dijeron, pasustune, le besamos las manos. Después vinieron a este casal de riquiñones y ahí la gente cerraron la nariz porque estos tenían un sudor de haber venido de un viaje largo, sí, y ni los pudieron mirar porque empolvados y en unos vestidos que no son chic y no son nada, y ninguno no los convidó, ni por el Kiddush, ni por la Seudah Shenia, ni por la Shelishit. Ama, cuando estuvieron para salir después de la Havdalah, se voltó Eliyahu Anabí y les dijo a todos, vosotros, todos que tengáis reushidad, cada uno y uno. Como salieron, dice Rabban Yohanan, yo no puedo más contigo. ¿Qué modo de profeta sos tú? ¿Qué modo de profecía, qué modo de sabiduría es esta? Aquella pareja prove, tú los maldichites, les dichites que toda la casa se les haga al tiusti. Y aquel riquiñón prove que no nos dio nada, ¿sí? Tú hiciste una tefilá al lado y se le enderechó la pared. Y cuando vinimos a
Esnoga de los probes, tú los bendicites que uno solo reusca. Y cuando vinimos a la sinagoga de los riquiñones, tú los bendicites que reuscan todos. Le dijo, bueno, demandates, te responderé y con esto contigo escaparé. Esta escuela sin demandas. Le dijo, mira, aquella pareja primera que los vimos no pudieron tener criaturas. ¿Por qué? Porque la mujer era encerrada de adentro. Ansina, la verdad es que eran probes, ella se hizo más titis de lo que tenía que hacerse. Yo quería, tomándole de la mano, de causarle que abra la mano. Y cuando abrirá la mano ella en bajo, abrirán en los cielos la mano y le darán. Y cuando la maldicí, como dijiste tú, era una bendición. ¿Qué hacen las criaturas sino hacer la casa al revés? Así que le dije, al año vienen a estas horas, que tengas la casa al tiusti, que tengas criaturas que la van a romper. Y dijo, cuando vinimos a casa de aquel riquiñón, él, debajo de aquella pared, hay un tesoro grande de ducados y de todo modo de diamantes y de joyas y de perlas. Y si hace shalom caía aquella pared, aquel riquiñón iba a topar todas estas paras. Por esto yo hice mi oración, se enderechó la pared, no las topará él, las va a topar uno mejor que él. Y cuando vinimos a la sinagoga de los probes, yo les dije uno de vosotros que tenga reushidad. Y este que reushirá, él que los lleve a todos. Y como rehusó para él, va a reushir para ellos también. Y cuando vinimos a la sinagoga de los riquiñones, yo les dije que cada uno y uno tenga reushidad. Y donde cada uno y uno tiene reushidad, entonces se van a pelear y van a caer y van a descaer. Y ahora entendites, a más de esto no puedes empezar. Y como todo esto era verdad, así que nos venga la Geulá, y si era de mentira, que nos venga el Mashiach. Bravo, bravo, bravo. Siempre es un placer grande sentir de ti, Eliezer. Siempre nos empezamos una cosa y otra. Me plació tanto lo de los números, Ancina, que todo tiene significado en el universo. Claro, claro. Y esto de Elia Wannabe. Siempre me placen tanto los cuentísticos de Elia Wannabe. Merci, merci. Merci por estar el primer día y por estar hoy en el programa 200. A vosotros. Merci a vosotros todos. Vamos a continuar, torno a decir que este programa va a ser más largo que cada semana. Espero vos podáis quedar a mirar todo, que está todo muy interesante. Tengo que presentar ahora una balabaya por la jaquetía, una querida amiga, Alicia Cisoraz, que siempre nos trae la jaquetía a nuestros encuentros de Al-Had, que son de judío español, ladino y jaquetía, y nos place tanto estar hermanados adentro de los encuentros. Venida en Bonora. Venido bueno, venido claro todos, bien hallados todos. Gracias Liliana, bien hallados a este encuentro número 200 de este proyecto que es una maravilla. Y todo gracias a vosotros, a la iniciativa, a los esfuerzos que continúan y también a la confirmación de Rachel. Así, esto es una cosa endiamantada sin fin, que todos nos enjubilamos con ello. Así que kol hakavod, Liliana y Marcelo, y felicitaciones a vosotros dos. Merci, merci mucho. Bueno, hacen casi 4 años que estoy haciendo encuentros en Jaquetía y nos embecimos mucho uno de otro. Nosotros, los jaquetía hablantes, nos embecimos las palabras musafir y balabaya y más. Nosotros decimos baalat habayit, como es en hebreo. Y vosotros, vos enamoratis en decir endiamantado y ferasmal. Ma vos voy a empezar otra palabra importante, que es de mamasut. Viene del hebreo, de la palabra mamash. Quiere decir cosa de substancia. De mamasut quiere decir cosa de sabiduría verdadera.
Y estos encuentros son de Mamazut, como que nos mostró ahora Eliezer Papo. Te quiero decir, Eliezer, que mi padre contaba una forma, clase del mismo cuento, pero con otros elementos, pero lo mismo también, de al revés. Ancina, manos son palabras nada más que nos empezamos uno de otro. Estamos viendo que lo que tenemos en común es más numeroso que lo que nos deja aparte. En primeramente, es el ladino de España, que es en común de nosotros y de vosotros. Y también los dichos, los refranes, los costumbres, los cantares y el amor para cantar. Y más de todo, los marronchinos. Bueno, lo que tenemos hoy es otra cosa que nos acerca. Y esto será por nuestra querida Oro Anahori Leibowitz, conocida por todos por su gracia tan grande y dulce y su talento de contar con sellas. Por favor, Ferasmal Oro, no voy a hablar más. Es para ti ahora. Hecho bueno se vos haga, Liliana y Marcelo, por vuestra dedicación ejemplar y vuestro aporte a la lengua y a la cultura sefardí excepcional que el dio vos jade y vos amochihue. La consella que voy a contar hoy es una adaptación de un cuento de nuestra querida Matilda Cohen Sarano, de bendicha memoria, que tanto aportó al conocimiento de los cuentos del antiguo Imperio Otomano. Y así quiero rendir homenaje a su memoria y también al adaptar este cuento, quiero crear un puente entre los sefardíes de Oriente y de Occidente, que somos todos hermanos. O un día, un shahé, un goy y un judío estaban andando por una calella, cuando sin qué ni por qué, ni cómo ni por dónde, ala aquí que sale un asno solo y sin dueño ninguno y los taxea al paso. Oh, por la chamata que se levantó, que son shraes y que son maldiciones. Uno sharayaba más que el otro. El shahén decía en ese español españoleado de ellos: mirad, este borriquito es mío porque yo lo vi primero. Y el goy decía: ya Sidi, te juro por Haketil ben Nabi que es hermano de Mohammed. Y el judío decía: ya está de desborrifar, secáis vos todos. No miratis cómo este asno se vino de la hora hacia mí. Ansina es que yo soy su dueño y señor. Y uno charlaba más que el otro, hasta que el shahén dijo: mirad, cerca de aquí vive el señor cura. Llevémosle nuestro pleito y él lo juzgará. Ama más se creyó que el cura no alegre sus días, era el rey Salomón. Bueno, ya fueron en cada el cura y le contaron la haya. Y el fidiondo del cura va y les dice: mirad, ahora mismo no les puedo atender porque tengo deberes espirituales que me van a ocupar toda la tarde y hasta la noche. Así que volved mañana y volved de madrugada. Y el que llegue primero, pues ese se llevará el asnito. Pero al aquí, que mientras está hablando el cura, el judío vio cerca del setuán a una alhaja endiamantada que no se sabía que Hugo estaba haciendo allí, porque los curas no tienen derecho a tener albas en sus casas. Bueno, ya se fueron el shahén y el goy, pero el judío, que era Clufi,
Se quedó porque quería saber qué Hugo estaba haciendo allí, esa lasba en del Scharfo del cura. Ancina es que se escondió cabe la escalera cerca de la alcoba y se quedó seco, callado, esperando. Al aquí que el cura va y la lleva a la lasba a la alcoba. El mal logrado. Entonces, el judío, por el hoyo de la cerradura, está deseándolo todo. Oh, qué asuma. El cura va y senta la lasba en una mecedora. Y mece que te mece entre dires y diretes, le echa piropos y la va tocando. Y hasta empezó a cantar un cantar de los muestros del mal logrado. Qué hermoso pelo tienes tú, Rachel. Ay, qué hermoso pelo tienes tú, Rachel. El pelo tuyo y los peines míos, no me espartiré de ti. Ay, qué hermosa cara tienes tú, Rachel. Qué hermosa cara tienes tú, Rachel. La cara tuya y los besos míos, no me espartiré de ti. Y después los pechos que suma. Y cuando llegó más abajo, ande ya sabís, le dijo el malogrado que eso es la ciudad de Roma, y eso puede ser. Y va y le dice, tú tienes la ciudad de Roma y yo tengo el Papa. Y no te puedes imaginar cuando el Papa entra en Roma, el gozo espiritual que eso produce. ¿Y dónde está el Papa? Le dice ella. Mira y si tiene vergüenza en la cara. Hele aquí, le dice el cura, y se jateó sobre ella. El mezquín del judío no podía ver más porque se jasmeaba, la verdad. O a la mañana siguiente, al aquí los tres que van en cada el cura, a la svah. Y va el negro preto este y le pregunta, ¿quién llegó primero? Y el sargent dice, señor cura, yo llegué antes de que cantaran los gallos. Y el goy le dice, señor cura, el mezquín llega antes que se levanta el muezín. ¿Y usted? Le pregunta el cura al judío. Pues yo vine antes de que el Papa entrara en Roma. Toma. Gracias, gracias, Oro, como siempre. Un cuentecito con un fin, con el cabo tan de mamzer. Gracias. Merci a las dos. Oro, siempre es un placer sentirte. Eres una contadera hecha y derecha de que estábamos como mirando un filme. Y esto es maravilla. Y me hiciste reír con este cuentecico. Merci, Alicia. Siempre la jaquetía es una cosa que, como dijiste al empecillo, nos empezamos palabras y lo que no entendemos interpretamos, ama a la fin somos todos unidos y esto es lo más importante. Merci, amigas, las dos, por estar aquí este día fiestando el programa 200 y quiero veros este programa y muchos más a vosotras con todos nosotros aquí. Amén, amén. Vamos a continuar. Tenemos un programa largo el día de hoy. No podíamos fiestar de otra manera. Tenemos ahora un sketch de nuestro amigo Albert Israel, que es el jefe del Círculo para preservar y promover la cultura del ladino en Israel.
Este querido amigo Albert Israel también fue Balabai y Musafir algunas veces en los encuentros y es una persona muy querida por mí y seguro por vosotros también. Él, junto con Miriam Rodríguez, hicieron este sketch, ama, vos rogo de meter vos pañales porque vos vas a pichar de la risa. Ahora vamos a gozar de este humor escrito por Albert. Marcelo, 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 Sí. ¿no te metiste el aparato de huir a la oreja? Liliana, no estás viendo, yo los metí. ¿Lo incendiaste? No, Troncho, enciéndelo. tienes Solo con meter este avanzingo a la oreja no se escapa. Ya te lo dije 1000 veces. Tienes razón. Yo cale que me vaya al cóctel. ¿Cóctel? ¿Qué oraciones quieres hacer en el cóctel? No quiero hacer oraciones. Quiero empezar cómo se habla con la pared. Porque hablar con ti es hablar con la pared. Merci mucho, merci mucho. Hoy no te trucaron el pañal. Estás pidiendo un leche. Vino el Tito a la de mañana. No me trocó el pañal. Meneó los muslos, no entendí lo que dijo. Quise que me hincha el bouillot con agua caliente. Quise que me eche ventosas. ¿Con quién hablas? Se arremató y se fue. ¿Cómo quieres entender si no incendiaste el instrumento? Sí, ya tienes razón, ya tienes razón. ¿Y a ti te vaciaron el catéter? Sí, bendito el Dios, ya me reposé. Bueno, bueno. ¿La viste a la No, no salió de la camareta. Está corrigiendo los mensajes de la Dino Comunidad. Ah, sí, sí, desmazalada. Antes 60 años tomó esta hangaría. Ahora no se está pudiendo despegar de esta vela a filo con plomberos. Marcelo, Sí. está bueno que nos metieron a todos los ladinadores juntos en el mismo asilo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Antes nos estábamos escariñando de las caras. Ahora las caras nos están saliendo de la nariz. Oye, mira qué hermoso. Pomeranz nos está cantando cada día arias de la ópera de su camareta. Muy hermoso. Muy hermoso, muy hermoso. ¿De qué cantar después de midi? Que cante las de mañanas. Después de midi quiero dormir. Y no está pudiendo dormir. Quiere que me quite los aparatos de oír. Y dormir media horica. Dísele que cante las de mañanas. Bueno, ya le voy a decir. Dime, ¿de qué nos están dando cada día a comer ajo? Sí, esto es contra la corona. ¿Cómo contra la corona? Sí, si comemos ajo, estamos perdiendo. No nos estamos acercando uno del otro. Y de este modo la corona no está pasando de uno al otro. Ah. Oh,
está Karen? Hay una semana que no la veo. Karen está girnicheando con este grupo que tiene Kazika. Ya les he dicho 1000 veces. No escribáis en turco, no escribáis en francés, escribáis solo en ladino. ¿Con quién hablas? Nato Cafá, Nato Mermer. Marcelo, Sí. Cali que aparejamos el encuentro de Alhat número 2500. No quedó tiempo. Tienes razón, tienes razón. Esto quiere que sea un programa especial. Un programa de jubileo. Yo quiero cantar una cantica nueva. Muy hermoso. Vete a la camareta de Izet, que te dé la cantica nueva que cantó antes un mes, con el oparlor en la mano. Cantica nueva, palabras nuevas, melodía nueva. ¿Qué cantica cantó Lisette? ¿No te estás acordando? No. Adiós, querida. Cabeza de leño. ¿Esto es cantica nueva? ¿No es? Bueno. Le demandaremos a Albert que nos haga un sketch. De sketch y medio está Albert. Nos está mirando a las caras y no nos está conociendo. El Alzheimer ya le subió final TP. ¿Llamaremos a Matilda? Adiós. Matilda ya murió, ¿no te estás acordando? ¿Matilda murió? No es que Tamar murió. Y Tamar murió antes de Matilda. Ah, tío, después de Matilda murió Moshe Shaul. El meollo ya lo tiene supa. Vate a dormir, es más mejor. Bueno. ¿Quién dice será el balabay del encuentro? Le rogaremos a Carlos. ¿Quién es Carlos? Ah, tío, Carlos, de la camareta 21. Ay, de a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate a la tadillo. Carlos. Caro amigo, ¿cuál va a ser el avenir del latino? ¿Cuál va a ser el avenir del latino? Nada, aquí estamos, el avenir del latino. Todo el avenir del latino, estamos aquí. Nada más no hay que hablar latino. Solo aquí en este asilo. Esto es el avenir del latino. Marcelo, ¿y a quién estamos haciendo los encuentros de Alhat? ¿A quién estamos haciendo? A los amigos del asilo. Sanos que estén. Espesos con trementina, mas sin ellos no podemos. Hayde, ya basta de hablar babajadas. Ya vino la hora de comer. Vate que te troquen el pañal, que no fedes la sala de comer. Bueno, hayde, nos iremos. Bueno, seremos así en 2500 programas más en adelante. No sabemos, ama. Esperamos que podamos continuar a lo manco 500, ¿será? Y no en el asilo, sino aquí mirando las caricas y con nuevos organizadores de encuentros de Alhat jóvenes y nosotros miraremos. Ama, muchísimas gracias a Miriam y Albert por hacernos este sketch que es auténticamente para el encuentro 200. Merci mucho.
Ahora tenemos una invitada que es una contadera de aquellas. Si no lo sintiste ninguna vez, esta vez vos vas a quedar tan cariñados con ella. Tenemos aquí a nuestra amiga Forti Barrocas, una contadera que a mí me da un sabor cuando ella cuenta cuenticos. Solo quiero sentir hablar a Forti. Forti, venida en Bonora. Venido bueno y claro, vos remercio mucho porque participé a este programa de 200. Merci muy mucho, es honor para mí. Ma no soy aparejada, me dates un saber un poco más tarde y a mí me place aparejarme de un mes antes. Soy un poquitico específica, me place escribirlo y hacerlo, ma me vino al tino este recuerdo de los teatros. Recuerdos de teatros tengo miles, que estos recuerdos se puede hacer un libro. Ma uno no me lo puedo olvidar, malgrado que ya pasó 20, 25 años. En el viejo local del Dosluk, que teníamos la obra, en el club del Dosluk, metimos en el 1990 un yugo en la escena. En turco era 40 yıl önce, 40 yıl sonra. 40 años antes, 40 años después. El querido Izzet, la escena me la hizo en 3. Era una escena muy, muy chica, sin confort, ama tenía una azlaja maravillosa. En primero metió el 1950, después metió el 2000 y después nos metió 2 amigas que vinimos de la planeta y queremos jugar con el computador en el año 2050. La escena chica, en 3 estamos en un cantónico, 2 amigas, y estamos jugando el juego. Estamos vestidas como aquel tiempo. Estamos viviendo en una planeta y estamos en vacaciones. Yo tenía un rolo de una boba arrastrada que no sabía nada. Y mi amiga se estaba todo hierbando, empezando que queremos jugar un juego, pisé un botón errado, y en súbito nos sale la casa del 1950. Allá estamos mirando que está fitando una vieja, está viviendo hermueras, cuñados, cuñadas y nietos como al tiempo, y están bajo con una paila lavando, esponjando, sentada en bajo. Y nosotros estamos haciendo la comparación de aquel día al 2000 y ahora que estamos comiendo, estábamos todo con japes. ¿Beberemos un cavico? Sí. Me estaba dando un jap de café. Y yo le estaba dando un jap de biscuit. De ese modo decimos que ya vinimos a poco a ese tiempo, que hay japes de ajos y japes de todo. Y jugando en un juego que les plació mucho porque viejos, mancebos, criaturas, todos les estaba placiendo porque había 3 épocas. A los viejos les estaba placiendo ver sus vidas de antes, los mancebos la vida de hoy que trocó todo seguro, las casas, las moradas, los usos. En un juego que era el 10, 15, no me estoy acordando, la cochera de casa, la suegra, está en bajo lavando. La armuera está mundando espinaca y la nieticica, había muchas cuñadas, cuñados, todos allá en una casa. Cada uno tenía su hecho y una mancevica que está oyendo radio y está brodando a shuar. La escena era esto. En súbito estamos mirando, yo estoy de espalda, la escena era muy, muy chica. Estamos en una kioshica, hemos metido Izzet a las 2 amigas de la planeta. Y la de medio era el día de hoy y la otra era el 1950. En súbito estamos mirando que la nicochera de embaixo se levantó, ama se está topando en buenas horas. Empezó a hablar unas cosas que no había en el texto y nos empezamos a soflamar. ¿Cuál lo vamos a decir? ¿Cuál lo está haciendo? ¿Qué está pitando? Súbito una jugadera corriendo, suariento al culis. Horas buenas, esta no era hora de entrar. No estamos pudiendo ni hablar, estamos enfrente de la gente. En el salón hay casi 200 personas. Súbito y la manceba deteniéndose la boca y la nariz
Estera colorada, corriendo, su alculis. Ella desmasalada empezó a hablar, ¿cómo de muera? ¿Dónde está? ¿De qué me dejaste sola? Esto no hay en el texto, ¿cómo vamos a dar respuesta? ¿Cuál lo vamos a hacer? Ma ella lo está salvando el yugo, porque ya se ve que hay una cosa, y estamos en vivo, todos están mirando a la cena a aquellas horas. En súbito, en el primer rango, había una viejecica sentada. Estaba callada mirando, súbito echa un grito. Y atió, Zavalí, le cayó la braga de la nicochera en bajo, se está topando malas horas. Es verdad que levantándose la yugadera, le cayó la braga que tenía de vieja. Y para detenerla, ya lo salvó muy hermoso. Ma, la hora que gritó esta vieja, Zavali, le cayó la braga de la nicochera, el salón entero se empezaron a reír, a pichar de la risa. Yo estoy muerta, ¿cuál lo vamos a hacer? Que cerren la luz, que cerren la cortina. ¿Dónde están? Todas están ardiendo, pretas de las risas. Y yo quedé allá este modo y me estoy deteniendo para no reír y me está pellizcando mi amiga que está pitando, ¿cuál hay aliento? Este recuerdo no me lo pude olvidar la vida entera. Me placería mucho haber estado ahí. Ama está diciendo Rachel que ella estaba mirando esta obra y que tiene un filme. Y claro, estas cosas de la cena que pasan y uno tiene que responder en un segundo, saber cuál hay de tocar, después de haber practicado una cosa, hacer otra No diferente. de pensar, me está diciendo mi amiga, me está pellizcando, ¿cuál está hablando esta que él está fitando? Y cómo estamos de espalda, no estamos viendo mucho lo que fitó. Mas si no gritaba la viejecica, ella ya lo salvó el yugo. Las darientos están pretas de la risa, ma, lo que nos afitamos es que quedimos encima como pipino en la cena. Bravo, merci, merci mucho, querida Forti, por estar aquí. Y yo te aprecio muy mucho, merci. Tenemos muchos mensajes. Encuentro. Merci. Tenemos muchos mensajes. ¿Cómo la hora está pasando? Vamos a ver si todavía tenemos cosas por hacer en los encuentros. Muy hermosos. Quiero regraciar todo lo que están hablando en los mensajes. Ya sabes que nos quedan todos escritos, así que podemos pasar todos los mensajes a los que corresponde si no tenemos el tiempo de meldar. Porque es muy interesante todo lo que viene. Quiero decir que también, además de los 200 encuentros, en una semana más vamos a tener, vamos a cumplir aniversario también de la página de sefarad.com que habló en Pesillo Rachel, 16 años de hacer la página. Y también, justo de casualidad, en la propia semana que vamos a cumplir estos 16 años de sefarad.com, vamos a tener el boletín que sale cada semana de Valdes, número 800. Así que es todo 2 semanas de aniversarios y de cumplir cosas importantes. Esto es muy importante para todos nosotros. Como en el reclam dijimos, vamos a tener una receta y la receta la tenía de hacer mi querida amiga Karen Sharholm, que no podía estar en justo de última hora entre nosotros. Topimos un filmico de una receta que me vino muy interesante, son solo 3 puntitos y tenemos en esta receta hablando a una señora que puede ser algunos de vosotros visteis en los videos. Ella es una narradora de bendita memoria, Esther Levy, y esto es en la casa de su hija Dina Levy y con sus otras hijas Rachel, Irina, Liora, Dorit y también su hermana Ruth. Entonces, esto fue enregistrado por el doctor Itzik Levy en Jerusalén en marzo de 2018 y vamos a partillar su receta de albonía.
Estoy metiendo la berenjena en la caldera. En tigre. En tigre. Al tingiré. Un poco de salsa de tomate. Lo voy a castigar un poco. Y 10-15 minutos después vamos a tener la albóndiga pronta. Esto, ahora más 15 minutos. La albóndiga ya está hecha y vamos a apagar la luz, la lumbre. La lumbre. Esto. ¿Quieres quitar estampa de él? Oh, wow, eso es famoso. Bueno, una receta de minutos, como se dice, así que ahora todos podéis hacer esto de comer albóndiga, una comida que nombramos muy mucho entre nosotros. Vamos a continuar. Nuestro querido amigo Izet, que ya sabéis que es parte de los Pasharot sefaradíes, nos mandó un hermoso video junto con Karen y los otros miembros de los Pasharot, que vamos a partillar con vosotros. Esto es, me place muy mucho el cante. Esto es Breza Rica. Vamos a sentir ahora. Breza Rica, tráeme un poco de agua, Breza Rica, tráeme un poco de agua. Estoy descalza, hay rocío en bajo, me se hiela el pie, me se hiela el pie. Breza Rica, tráeme un poco de agua, Breza Rica, tráeme un poco de agua. Estoy descalza, hay rocío en bajo, me se hiela el pie, me se hiela el pie. Estoy descalza, hay rocío en bajo, me se hiela el pie, me se hiela el pie. Breza Rica, Ica y hermosica, Breza Rica, linda y sabrosica, yo te va a mercar zapatos de un capán, chismes de Chipali, te va a mercar zapatos de un capán, chismes de Chipali. No me primo a ti, que me merques tú. No me primo a ti, que me merques tú. Tengo un padre, mercador muy grande, y él me va a mercar zapatos de un capán, chismes
Chibali, chismes de Chibali. Bravo, queridos amigos. Qué placer para todos vosotros vervos, sentirvos y también estar aquí disfrutando las voces maravillosas que tenéis. Merci mucho. De falta que no sea ninguno de los que no pudo estar hoy aquí. Tenemos ahora un invitado que también es Balabay por Ladino 21. Carlos Yebra López está con vosotros, querido amigo. Me hace mucho honor que estás aquí y que sos parte de los encuentros de Al-Had, siempre dispuesto a colaborar con nosotros para todo lo que hay menester y tú puedes hacer. Merci mucho por estar aquí y tenemos algo especial que vamos a hacer contigo, ¿no? Hay de Ancina es, aparellarse todos. Atención, atención. Todos, que Javier atención, Javier. aparellarse. Shalom, shalom, merci mucho, cara Liliana, merci mucho a todos. Kol hakavod por el grande labor que haces y también a todos los balabais y a las instituciones que participan en estos encuentros. Y, dunque, vos voy a mandar de culanear el teléfono de Jeb, así como podéis ver aquí, mi Google Phone, el teléfono de Jeb, porque vamos a jugar un juego que es el juego de Kahoot. Ahora, ya puede ser que no toda la gente sabe cómo jugar. Dunque, ¿cuál cal hacer? Estoy partajando el ecrán, podéis ver aquí. Y dunque, cal ir aquí, a este adreso, a kahoot.it, kahoot.it. Dunque, tomamos el teléfono de Jeb, nos vamos al internet, nos vamos al Google Chrome, al Safari o al navegador que culaneemos y metemos kahoot.it y allí vas a ver que os va a demandar de escribir un número. Cale que metas este número que ves en el ecrán, dunque 8175952. Y cuando lo vas a meter, vas a entrar en el juego. Me place mucho esta cantica. Antonio ya está. Marcelo, Julia. Ya puede ser que si no vas a poder entrar, no tenéis el teléfono de Jeb con vosotros y así, ¿podéis escribir las respuestas en el chat? Ya puede ser que esto va a hacer muchos mensajes, aunque no estoy seguro. Si vas a querer hacer esto en el chat, escribir alguna cosa. Ajá. Merci, Liliana. Ahí, Javerín, jugaremos. Ajá, Vamos a ya dar se están. un puntico que vienen entrando algunos más, puede ser un puntico nomás. Seguro, Aquí yo me voy a esperar, Liliana, Vamos que a vas a explicar decir. en el pasillo cuál es Sí. el juego. Sí. Quiero decir que muchas de las cosas que van a acontecer pasaron también durante el programa La Información. Así que si estuviste atentos del empecillo, seguro vas a saber cuál va a ser. Sí, esto es un poquitico quién es el Jajam Bashi de los encuentros de Al-Had. ¿Quién es el que más conoce los encuentros que hicimos, de cuál hablamos y todo esto? También hay alguna demandica un poquitico más general de ladino en general. Bravo. Bueno, vamos a ver quién va a ganar esto. Aquí dice Bully que va a ganar Rachel. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cuál afita, porque no solamente cal decir la respuesta justa, pero también hacerlo muy presto. Aunque algunas veces lo queremos hacer muy presto y por esta razón no metemos la respuesta justa. Aunque... Vamos a dar una oportunidad. Los que no pudieron entrar pueden escribir su respuesta
en un papelico al lado suyo Ujú. y nos pueden decir después si quieren si toparon todas las respuestas o no. Mhm. Ok, perfecto. Y dunque, cal explicar cómo jugar al juego. Vas a tener dos ecranes, el ecrán del teléfono de Jeb y el ecrán de la computadora. Dunque, en el teléfono de Jeb solamente vas a ver colores. Vas a ver Mavi, vas a ver Colorado y así y así. Y en el ecrán del computer vas a ver las respuestas. Y dunque, cale pensar qué color corresponde a la respuesta que estás viendo en el ecrán. Aunque si la respuesta está en colorado, cale ir al ecrán del teléfono de Jeb y hacer clic en el colorado, ¿sí? Así es. Y tenéis 30 segundos para cada respuesta, aunque cale hacerlo presto. Cuanto más presto y justa es la respuesta, más puntos vas a recibir. Dunque, cuando me vas a dejar saber, Liliana, voy a comenzar. Somos 15 Sí, personas. vamos a Ok, empezar, sí, voilà. claro. Dunque, más al alto, Javier. La primera demandica es, ¿cómo decimos en judío español? Salud y... ¿Decimos salud y suceso? Salud, bate la clase de latino. ¿Cómo decimos? Tan, 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 tan. Voilà, la más grande parte de la gente dicho salud y vidas, que es como decimos. Y aquí también Gloria, Bully y Adrián ya respondieron bueno, Ahora ¿eh? Marcelo lo hizo más presto, aunque Marcelo es primero ahora. Después Antonio, Eliezer, Samir, todos estos dijeron la respuesta justa, mas Marcelo lo hizo más presto. Marcelo, no vas a ganar tú, ¿eh? Deja ¿En jugar al qué oyente. data? ¿En qué data fue el primo programa de encuentros? ¿Os acordáis? Lo vimos al empecillo de este programa. Esta es Colai, ¿sí? Más no puedo colailadear esto. Este es más manco Colai. Si no estuviste, no lo sabéis, aquí. Toda la gente lo dijeron bueno, muy bueno. Y dunque ahora Zamir, primero. Ah, bravo. Atentos estuvieron al programa, ¿eh? ¿Cuántas instituciones hacen parte hoy, ahora, en 2024? Hacen parte hoy de los encuentros. Son 8, son 10, 12. No al empecillo, ahora, hoy en día. ¿Cuántas instituciones hacen parte de los encuentros? Tan, tan. Seguro que ahora mismo son 14. Y Bravo. dunque, y dunque, ahora, ¿qué número de turno estamos? ¿Qué número de turno estamos? ¿Estamos en el primer turno? ¿Segundo? Seguro que no. Ya hicimos muchos turnos. Aquí estamos. Acordamos que yo lo digo al empecillo de cada programa. El número de programa y el torno está escrito en el ecrán. Ujú. No está demandando el número de programa, sino cuántos tornos Estamos en el tenemos. 17, turno 17. Sí. Esto, Aunque bravo. ahora Marcelo es de nuevo primero y Antonio, Kenzam y Eliezer también están allí. Ahora, ¿cuál lo decimos? De mañana y clara que tengas, de mañana oscura y clara que tengas, de mañana y a mañana que tengas. Ta, 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 de mañana. Ta, 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 ta. De mañana buena y clara, de mañana buena y clara que tengas. Y la respuesta es, y tengas. Aunque ahora Antonio es primero. Antonio es el Evo en Oxford también. ¿Quién fue la primera balabaya? ¿Quién fue la primera? ¿Fue mi nona de Barcelona? Ya puede ser.
Ya puede ser, Sí, ya puede ser tu nona de Barcelona. seguro. Seguro que fue Rachel Amado. Toda la gente lo dijeron. Bueno. Qué atentos, todos estuvieron muy atentos. Ujú. Ama Antonio fue el más presto, que metió el dedico al teléfono. Ahora, ¿cuál es el saludo tradicional de los encuentros? ¿Cuál lo dice Liliana al empecillo? ¿Os acordáis? Voilà. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿sí? Porque se hacen en todo el Olam y tenemos gente de todo el Olam. Qué hermoso te sale, Carlos. Merci, merci. Yo también soy cantadero. No, es una chaca. Ahora, sí o no, solamente. La Autoridad Nacional del Ladino se topa en Israel. ¿Sí o no? Sí es true. No es false. Es el yugo que está en inglés y lo hacen en cine. Vamos a contactarles para hacer una versión en judío-español. Mm. Sí, seguro. ¿Qué? Y dunque, ahora, ¿cómo decimos? Decimos un elevo tres salida, buena, loca, bueno. Podéis meter tino a la estampa. Podemos ver que es un elevo de calidad, que es un elevo bueno, seguro. Voilà, Antonio continúa primero. ¿Cómo decimos los números? 1, 2, 3, 4. Tan, 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 tan. Podrás que en ladino no tenemos la th. Bravo Voilà, los que están 5. respondiendo en los mensajes, ¿eh? Ujú. En el chat. 5 a segunda la ortografía de aquí Jerusalén, ¿sí? Dunque, Antonio continúa primero y nos manca solamente 4 de mandicas. La mansevica está cuando cae que se repose, ¿cómo decimos? La mansevica está refuah lema, porque está Está Yasmina, está Aladina. ¿Cuál está? Voilà, está Hazina, ¿sí? Hazina, del verbo turco. ¿Qué? Y ahora, mi hermano mora en, ¿cómo decimos el nombre de esta ciudad? Seguro que aquí mucha gente nos están sintiendo desde la Turquía. Están, mano aquí. Está Bol. ¿Cuál puede ser? Tenemos un carar de mensajes en el chat también, de gente que están participando Sí. en Estambul, seguro. Muy bueno. Fuimos a Estambul por una cuchara de arroz. Antonio, primero, en fuego. Ande, ea. Ande, ella, ¿sí? Dale que metamos un verbo con ella. Tan, 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 tan. Voilà, ella lavora. Ande lavora ella. ¿Ok? Nos mancan 2 semánticas. Su no tiene un. Su no tiene un. Solamente hay una respuesta justa. Todos estos verbos existen en ladino, mas solamente uno es gramaticalmente justo en este caso. Su no tiene un ¿cuál? Su no tiene un perro, seguro. Y ahora, la del cabo de mandica. El cabo de mandica, cale meter tino, es
¿Desde qué país se transmiten los encuentros Al-Haj? Mismo si son virtuales, se transmiten desde un país. ¿Es la España? Ya puede ser. ¿Es Israel? A mí demándame. 10 segundos. Ya todo el mundo, toda la gente respondieron. Sí. ¿Qué es eso? Voilà, Argentina, muy bueno. Y Dunque, Javerín, ¿Quién ganó? este es el Me resultado. parece Miriam, que entre los que están en los mensajes, Adrián me respondió y todo presto. Y aquí en el juego, con la acabó, Antonio, Antonio. bravo. Kent y Después a Marcelo mí, también lo hicieron muy bueno. Cuarto y quinto, Samir, Miriam, con la acabó a todos. bravo, Lo que más me bravo. place Y de esto es la música. cuando vos empezaste, ama tú cantando está muy bueno con la musiquita, tin, 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 ¿eh? Merci, merci. Bravo, bravo. Lo hiciste muy bueno. Merci. Excelente. Y Duncan, dejo de partager el ecrán y voy a matar la música. ¿Acuerdo? No se sentía la música aquí, ¿eh? No se sentía. ¿No? Me parece Ah, que tú ya puede ser olvidaste no partager con la de música. Sí, sí, sí. esto. En Ama cualquier tú caso, cantando, tin, 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 maravilla. voilà, exactamente. La gente ya sabe Merci. cuál está haciendo. Me- Voilà, merci mucho, cara Liliana, y merci mucho a todos. A todos que jugates en el chat y que jugates en el teléfono y en la computer, bravo, bravo a todos. Ya vamos a escapar con un hermoso filmico y que nos mandó también Izet de las estrellitas de Estambul. Y yus y dichos que tenemos, ama, hecho por las estrellitas de Estambul, maravilla para gozar. Bella, pasé por una calella, me cayó una tella, encima de la sella, me se burraco la sella. Fui al doctor Bella, me dio papas de lenteja, con esto se escapa la consella. La tora, el hígico la dirá, con el pan y el queso, el librico en el pecho, yéndome para mendar, encontré un mala, donde vos y yo del Dios, a medar la ley del Dios, vidas que del Dios, para mi madre, y para mi padre, y para la comadre que me recibió. Caicci balata, piscadicos de la mar, chup, chup, a la mar. Y nieve, la ganica me se muere, pan y cebada, agua rosada, la chiquitica rebanada, la grande panada, Simón, capitán de Estambul. Çıktı. Ayakkabım. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding dang dong. Així amicoles, siempre las micoles. Així amicoles, siempre las micoles. Pom 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 tapi rouge. Pom 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 tapi rouge.
4 cantonadas hay en nuestra casa, 4 malajimes que nos acompañan, de zar y de mal y de muertos subitánea. Camello, camello, ¿dónde vienes? De la lilla, cualo turchites, calabaza sana, piñón de fievo, puncha camello, taftazica, bab cucharica, shim, 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 dam debi, ya me lo comí. Tara, tara la gallina con su buena tatarina, cresta de gallo, cola de caballo. Aquí vinimos, unigico turcimos. Dame una miagica de aceite, el diavolo en presente. Dame una miagica de harina, el dios de las vidas. Dame una saveica, que el dios de unigica. Dame una gico, el dios de unigico. Damos y damos cada año mejorado. Queridos, con estas caricas tan hermosas, estas vocesicas y este recuerdo de todos los yugos que muchos seguro hicimos cuando éramos criatura, escapamos del encuentro número 200. Quisimos traer un poco de consejos, un poco de música, un poco de habla de amigos y cantes y cocina, un poco todo lo que son los encuentros, la vida de cada semana de cada uno de nosotros. No va a mandar mensajes, estamos ya casi en 2 horas de encuentro. Ama, quiero regraciar a todas las palabras de cariño, más que nada de estar aquí cada semana que podéis, cada alja, todos los que vienen y hacen que esto pueda continuar. Sin vosotros que venís a los encuentros, no sería nada este lugar. Ansina que vos regracio de cariño a todos que venís cada semana, a los balabáes, a los musafires que aceptan y queremos, claro que sí, todos en juntos esta comunidad que llamamos Encuentros de Alja. Nos vamos a reunir como cada semana con el mensaje de lo que va a venir la próxima semana, porque 200 no se queda. Y tenemos ya aparejado 201 y más. El 201 será el 1 de diciembre por la parte de aquí Jerusalén con el Balabay Aldo Sevi y su musafir Albert Ana, que nos van a contar sobre esto, el laboro que hace maravilloso Albert, una vida de creatividad en ladino. Esto será la próxima semana. Si quieres mirar este programa maravilloso que tuvimos hoy y también los otros de atrás, 199, podéis entrar en youtube.com/esefarad. Si quieres darnos una ayuda, podéis entrar en esefarad.com/encuentros. Para lo del cabo, quiero decir, están aconteciendo, nos escribió Shmuel Rafael, que está un poco complicado el día de hoy en Israel y por esto no estaba. Ama, le regracio sus palabras hermosas que mandó en un mensaje y queremos, como decimos cada semana, paz para Israel y para el mundo. Semana buena para todos y nos veremos aquí el próximo Al-Had. Merci mucho. Para muchos años. Para muchos más. Y muchos años. 200 bíblicos a cada uno y uno. Liliana, Marcelo, y Rafael, y todos. Que estos encuentros tengan muchos más hermanos. Porque yo estaba en aquel teatro. Nunca me lo olvido, nunca me lo olvido. Merci mucho. Semana buena. Merci mucho. Alberto. Para muchos años. Shalom al Israel. Amén. Shalom al Israel.